Nunca imaginé que el sonido de una silla arrastrándose contra el piso pudiera romperme el corazón de esa manera. Dicen que una madre aguanta todo, que el amor por un hijo es incondicional y eterno. Pero esa noche de Navidad aprendí que incluso el amor más puro tiene un punto de quiebre. Y el mío se rompió justo antes de servir el pavo. Todo había empezado horas antes. Yo había llegado a la casa de mi hijo David, cargada con bolsas. Había cocinado durante 2 días seguidos sus platos favoritos. La ensalada de manzana que le gustaba desde niño, el relleno especial sin pasas, el postre de 3 leches. Quería que fuera perfecto. Desde que se casó con Lucía hace 3 años, nuestras navidades habían cambiado. Se habían vuelto más frías, más tensas, pero yo seguía intentando mantener la calidez de antaño. La casa estaba llena. La familia de Lucía había invadido cada rincón. Sus tíos, sus primos, y por supuesto, su madre, Carmen. Una mujer que nunca perdía la oportunidad de mirarme por encima del hombro, como si yo fuera parte del servicio doméstico en lugar de la suegra de su hija. Yo estaba en la cocina, sudando, terminando de emplatar mientras escuchaba las risas en el comedor. Nadie entró a preguntarme si necesitaba ayuda, ni siquiera David. Cuando finalmente salí con la fuente principal, vi que todos ya estaban sentados. Solo quedaban 2 lugares, uno en la cabecera, donde solía sentarme siempre por respeto a mi edad, y a que, bueno, yo había pagado la mitad de esa mesa como regalo de bodas, y otro lugar en una silla plegable de metal, apretada en una esquina contra la pared, lejos de la conversación principal. Caminé hacia la cabecera, cansada pero sonriendo, buscando la mirada de mi hijo, pero antes de que pudiera siquiera apoyar la bandeja, la voz de David me detuvo en seco. Fue un tono seco, autoritario, que no reconocí. Mamá, no te sientes ahí. Me quedé paralizada, con la fuente caliente quemándome las manos a través de los paños de cocina. El comedor se quedó en silencio. Miré a David, confundida, esperando una broma, una explicación lógica. Ese lugar es para Carmen, dijo él, señalando a su suegra, que me miraba con una sonrisa triunfal y una copa de vino en la mano. Ella es la invitada de honor de Lucía. Tú puedes sentarte allá. Señaló la silla plegable, la silla de metal en la esquina. Sentí como la sangre se me subía a la cara. No era por la silla, era el mensaje. Delante de todos, mi hijo, el niño por el que me había quitado el pan de la boca 1000 veces, me estaba diciendo exactamente cuánto valía yo para él en su nueva vida. Pude ver a Lucía aguantando la risa y a Carmen acomodándose el collar, esperando a que yo obedeciera como un perro regañado. En ese momento, algo dentro de mí se apagó, y algo mucho más oscuro se encendió. David pensó que yo agacharía la cabeza, me sentaría en el rincón y comería en silencio, agradecida por las obras de su atención. No tenía ni la menor idea de que en mi bolso, guardado en el perchero de la entrada, había un sobre que yo pensaba darle en privado después de la cena, un sobre que contenía una verdad que no solo arruinaría la Navidad, sino que cambiaría el apellido de sus hijos para siempre. Lo miré a los ojos, sonreí con una frialdad que lo hizo parpadear nervioso, y dije, no te preocupes, hijo, quédate con la silla. Me senté en la silla de metal. Estaba fría y era inestable. Una de las patas cojeaba ligeramente, obligándome a mantener el equilibrio con tensión en las piernas para no tambalearme. Desde mi esquina la mesa parecía un escenario lejano, un banquete privado al que yo solo asistía como espectadora. Nadie me ofreció vino, nadie me pasó el pan. David estaba demasiado ocupado llenando la copa de Carmen, riéndose de sus chistes sin gracia, comportándose como el hijo perfecto que siempre fue, pero con la madre equivocada. Mientras masticaba en silencio un trozo de pavo que me sabía a cartón, mi mente viajó atrás, no al pasado lejano sino a hace apenas 3 semanas. Porque el incidente de la silla no era un hecho aislado, era la culminación de meses de intuición, de esa voz en la nuca que te avisa cuando algo está podrido en los cimientos de tu vida. La semilla de la duda se había plantado un martes por la tarde. Yo había ido a casa de ellos de sorpresa para dejarles unos tuppers con comida, porque David se había quejado de que estaban gastando mucho en delivery. Tengo llaves, así que entré en silencio. La casa parecía vacía, pero escuché la voz de Lucía en el piso de arriba. Pensé que estaba hablando con David por teléfono, así que subí con una sonrisa, lista para saludar.
Pero me detuve en el último escalón. Su tono no era el que usaba con mi hijo. No era ese tono demandante y quejoso que yo conocía bien. Era una voz suave, ronca, casi un ronroneo. No seas impaciente. Sí, ya sé que se parecen a ti, es obvio, pero David no ve más allá de su nariz, decía ella, soltando una risita nerviosa. Él cree que es su milagro genético. Es patético, pero mientras pague las cuentas, nos conviene a los dos. Me quedé helada en el pasillo. El corazón me golpeaba las costillas con tanta fuerza que temí que ella lo escuchara. ¿De quién hablaba? ¿De los gemelos? Mis nietos, mis adorados nietos de 2 años, que rubios y de ojos claros, siempre habían sido el orgullo de David, aunque él fuera moreno y de rasgos toscos. Genes recesivos de tu abuelo, le había dicho yo 1000 veces para calmar sus inseguridades. Ese día salí de la casa sin hacer ruido. Me subí a mi auto y temblé durante 20 minutos antes de poder arrancar. La duda se había convertido en un veneno. ¿Era posible? ¿Era posible que mi hijo estuviera trabajando 12 horas al día, dejándose la piel, para mantener a los hijos de otro hombre? Y peor aún, ¿que yo hubiera sido cómplice ciega de esa mentira? Durante las semanas siguientes, me convertí en una espía. Yo, Clara, la viuda que tejía bufandas y veía telenovelas, aprendí a revisar historiales de teléfono cuando ellos dejaban los móviles desbloqueados en las reuniones familiares. Aprendí a escuchar detrás de las puertas, y finalmente hice lo impensable. Aproveché una tarde en que cuidaba a los gemelos para tomar muestras. Un hisopo bucal rápido, un juego de niños. «¿Vamos a jugar al doctor?», les dije. Y luego, busqué en el baño de David un cabello en su cepillo. Llevé todo a un laboratorio privado al otro lado de la ciudad, gastándome los ahorros que tenía para mis vacaciones. Necesitaba certeza. Necesitaba saber si la frialdad con la que Lucía me trataba, y el desprecio con el que Carmen me miraba, venían de la simple arrogancia o de algo más oscuro. La seguridad de saber que me estaban engañando en mi propia cara. Los resultados habían llegado ayer. Estaban en el sobre, dentro de mi bolso, en el perchero. De vuelta en la cena de Navidad, el sonido de un cubierto golpeando una copa me sacó de mis recuerdos. David se puso de pie, sonrojado por el vino, con esa sonrisa bobalicona que ponía cuando quería impresionar a su esposa. «Quiero hacer un brindis», dijo alzando su copa. «Por la familia. Por Lucía, la mejor madre del mundo, y por Carmen, que nos ha apoyado tanto este año. Y por mis hijos, que son la continuación de mi sangre y mi apellido». Carmen soltó una carcajada chillona y chocó su copa con la de Lucía. Ambas intercambiaron una mirada rápida. Una mirada de complicidad. Una mirada de, lo tenemos comiendo de la mano. Nadie mencionó mi nombre en el brindis. Desde mi esquina, con mi vaso de agua, vi cómo Lucía le acariciaba la mano a David, con una falsedad que me revolvió el estómago. En ese instante, el dolor por la silla, por el desprecio y por la soledad, desapareció. Fue reemplazado por una claridad absoluta. Miré a mi hijo y ya no vi al hombre exitoso que él creía ser. Vi a una víctima. Pero también vi a un verdugo que había elegido humillar a la única persona que realmente lo amaba. Si él quería darle mi lugar a Carmen, estaba bien. Pero Carmen iba a tener que lidiar con la verdad que venía con ese asiento. David se sentó, y sin mirarme gritó hacia mi esquina. «Mamá, ¿puedes traernos más servilletas de la cocina? Se acabaron las de aquí». Carmen se rió por lo bajo. «Sí, Clarita, y de paso fíjate si queda más vino, que esta botella se secó». Dejé mi plato en el suelo, junto a la silla de metal. Me limpié las manos en mi falda, despacio, muy despacio. «Claro», dije con voz suave. «Voy a la cocina. Pero antes, tengo que ir al perchero». Olvidé darle su regalo. Me levanté. Mis piernas ya no temblaban. Caminé hacia la entrada. Sentí el peso del cuero de mi bolso, y mis dedos rozaron el papel frío del sobre. No iba a investigar más. La casa había terminado. Era hora de disparar. Caminé hacia el recibidor, alejándome del ruido de los cubiertos y las risas forzadas. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por las luces parpadeantes del árbol de Navidad que se asomaba desde la sala. Allí,
Colgado en el perchero, estaba mi bolso, viejo y desgastado, junto al abrigo de piel sintética de Carmen y la chaqueta de diseño de Lucía. Mis manos fueron directo al bolsillo interior. Mis dedos se cerraron alrededor del sobremanila. Al tocarlo, sentí una descarga eléctrica recorriéndome la espalda. No era solo papel, era una granada sin anilla. Lo saqué y lo miré por un segundo. Aún estaba sellado, aunque yo ya conocía el contenido de memoria. Había leído el borrador digital, que el laboratorio me envió por correo electrónico tantas veces que las letras se me habían grabado en la retina. Probabilidad de paternidad, 0.00%. Ese número 0. Un círculo vacío. Un agujero negro, que se había tragado el esfuerzo, el dinero y el amor de mi hijo durante 3 años. David no era el padre de los gemelos. Biológicamente, era un extraño para esos niños que él adoraba y por los que se mataba trabajando. Por un instante, dudé. Una fracción de segundo de debilidad materna. Si le doy esto lo destruyo, pensé. Si callo, él seguirá viviendo una mentira feliz, pero será un títere por el resto de su vida. Escuché la voz de David desde el comedor, riéndose de algo que dijo su suegra. Esa risa inocente, confiada, la risa de quien cree que tiene el control. Me dolió más que el insulto de la silla. Estaba a punto de volver, decidida a esperar un momento más privado, cuando un zumbido vibró sobre la mesita del recibidor. Era el teléfono de Lucía. Lo había dejado cargando, conectado a la pared, justo al lado de mi bolso. La pantalla se iluminó, cortando la oscuridad del pasillo. Normalmente, yo no miraría. Yo respetaba la privacidad. Pero esa noche, las reglas de la civilidad se habían quedado en la silla plegable de la esquina. La curiosidad, o quizás el instinto de cazadora que se me había despertado me hizo inclinarme. La notificación brillaba clara en la pantalla de bloqueo. Era un mensaje de WhatsApp. El nombre del contacto no era un nombre, era un emoji. Corbata, una corbata. El mensaje decía: espero que el cornudo te haya regalado lo que querías. Dales un beso a mis campeones. Nos vemos el martes en el hotel de la oficina. Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo una infidelidad del pasado. No era un error de una noche que resultó en un embarazo accidental. Era algo continuo. Era actual. Se burlaban de él en tiempo real. El cornudo. Así llamaban a mi hijo, al hombre que les pagaba el techo, la comida y los regalos. Y mis campeones. El amante reclamaba a los niños como suyos con una impunidad que me heló la sangre. Mi mente empezó a atar cabos a una velocidad vertiginosa. La corbata. El hotel de la oficina. David siempre se quejaba de que el jefe de Lucía, un tal señor Valladares, era muy exigente, y la hacía viajar los martes. De repente, la imagen del señor Valladares vino a mi mente. Lo había visto en fotos de las fiestas de la empresa. Alto, rubio, de ojos claros. Idéntico a los gemelos. La verdad completa me golpeó como un tren. No solo lo engañaba, lo hacía con su jefe, bajo sus narices, y usaba el trabajo como coartada perfecta. ¿Y Carmen? Carmen tenía que saberlo. Esas miradas cómplices, esa arrogancia. La suegra no solo disfrutaba de la cena gratis. Disfrutaba del espectáculo de ver a mi hijo criar a los nietos de otro hombre, probablemente un hombre con más dinero o estatus. La duda se evaporó. La lástima por David se convirtió en una necesidad quirúrgica de extirpar el cáncer. Ya no se trataba de celos de suegra, o de una silla en la esquina, se trataba de dignidad. Tomé el sobre con fuerza, arrugándolo ligeramente. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, impulsadas por una rabia fría y calculadora. Saqué mi propio teléfono y, con pulso firme, tomé una foto a la pantalla del celular de Lucía antes de que se apagara. Clic. La evidencia final. La bala de plata. Guardé mi teléfono, alicé mi vestido y tomé el sobre con ambas manos, sosteniéndolo contra mi pecho como si fuera un escudo, o mejor dicho, una sentencia de muerte. Caminé de regreso al comedor. Mis pasos resonaron en el piso de madera, pero esta vez sonaban diferentes. Ya no caminaba la madre abnegada y servil, caminaba la fiscal, el juez y el verdugo.
Al entrar, el silencio se hizo notorio. David me miró, esperando las servilletas. Lucía me miró, esperando más vino. Carmen ni siquiera me miró. ¿Encontraste las servilletas, mamá?, preguntó David, con un tono de impaciencia. Me detuve justo detrás de la silla de Carmen, la silla que debía haber sido mía. Puse una mano sobre el respaldo, rozando el hombro de la mujer que se creía la reina de la colmena. Ella se tensó. No, hijo, dije, con una voz tan calmada que hizo que Lucía dejara su tenedor sobre el plato. No encontré servilletas, pero encontré algo mucho más interesante. Lancé el sobre la mesa. Aterrizó justo en el centro, entre el pavo a medio comer y la salsera de plata, deslizando su peso hasta detenerse frente al plato de David. Creo que deberías abrir tu regalo de Navidad ahora mismo, añadí, clavando mis ojos en los de Lucía, que de repente habían perdido todo su brillo. Antes de que alguien se atragante con la comida que no le pertenece. El sobre amarillo sobre la mesa blanca parecía una mancha, algo sucio que no pertenecía a esa cena de revista. Durante 3 segundos, nadie se movió. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Podía escuchar el zumbido de la nevera desde la cocina, y la respiración entrecortada de Lucía, que había fijado sus ojos en el sobre como si fuera una bomba de tiempo a punto de llegar a cero. David, sin embargo, seguía en su nube de ignorancia. Suspiró con fastidio, ese gesto que hacen los hijos cuando creen que sus madres están haciendo una escena por senilidad o celos. Mamá, por favor, dijo, extendiendo la mano hacia el sobre. ¿Qué es esto ahora? ¿Una factura que no pagué? ¿Una carta sentimental? No es el momento. No es una carta sentimental, David, respondí. Mi voz sonó extrañamente metálica en mis propios oídos. Es la única verdad que hay en esta mesa. Ábrelo. La mano de David tocó el papel. En ese instante, Lucía reaccionó. Fue un movimiento brusco, instintivo, nacido del pánico puro. Se lanzó sobre la mesa, derribando su copa de vino tinto, que se derramó sobre el mantel inmaculado como una herida abierta, manchándolo todo de rojo. ¡No!, gritó ella, con una estridencia que hizo llorar a uno de los gemelos en la planta alta. David, no lo abras. Tu madre está loca, solo quiere arruinar la Navidad porque no soporta no ser el centro de atención. Dámelo. Intentó arrebatarle el sobre, pero la violencia de su reacción tuvo el efecto contrario. David, que hasta ese momento estaba aburrido, ahora estaba alerta. El miedo en los ojos de su esposa era demasiado real, demasiado crudo. Retiró la mano, alejando el sobre del alcance de ella. ¿Por qué estás tan nerviosa, Lucía?, preguntó él, frunciendo el ceño. Su voz bajó una octava. La duda empezaba a filtrarse en su tono. Porque es veneno, David. Es veneno de esa vieja amargada. Intervino Carmen, levantándose de mi asiento con indignación fingida. Vámonos, hija. No tenemos que soportar esto. Me reí. Fue una risa seca, corta, sin humor. Siéntate, Carmen, ordené. No grité, pero puse tanta autoridad en esas 2 palabras que la mujer, acostumbrada a intimidar, se quedó paralizada. Nadie se va de aquí hasta que David lea lo que pagó con su sangre. Literalmente. David rasgó el sobre. El sonido del papel rompiéndose fue más fuerte que el grito de Lucía. Sacó los documentos doblados. El membrete del laboratorio genético quedó a la vista. Vi cómo sus ojos recorrían el encabezado, confundidos al principio, y luego bajaban frenéticamente hasta la sección de resultados. Vi el momento exacto en que su corazón se detuvo. Su rostro, enrojecido por el alcohol minutos antes, se tornó de un gris ceniza. La hoja de papel temblaba en sus manos. Levantó la vista. No miró a Lucía. Me miró a mí. Sus ojos eran los de un niño perdido, suplicando que yo le dijera que era una broma cruel. Mamá, susurró, con la voz quebrada. ¿Qué significa? Probabilidad 0. Significa, dije avanzando un paso hacia la mesa, que los gemelos no son tuyos, hijo. Significa que llevas 3 años criando a los hijos de otro hombre. Lucía rompió a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia de quien ha sido descubierto. Es falso, chilló ella golpeando la mesa.
Esos papeles son falsos. Ella los inventó. Me tienes que creer a mí, soy tu esposa. David parecía oscilar entre creer en el papel o creer en la mujer que amaba. La manipulación de Lucía era fuerte. Llevaba años tejiendo esa red alrededor de él. Lo vi dudar. Lo vi a punto de romper el papel y abrazarla. No podía permitirlo. Tenía que dar el golpe de gracia. ¿Falso? Pregunté suavemente sacando mi teléfono del bolsillo. Quizás el ADN miente, David. Pero ¿sabes quién no miente? El señor Valladares. El llanto de Lucía se cortó en seco. Carmen se llevó una mano a la boca. Desbloqueé mi pantalla. Abrí la foto que acababa de tomar y puse mi teléfono sobre la mesa, deslizándolo hacia David, justo al lado de la prueba de ADN. Lucía recibió un mensaje hace 5 minutos, expliqué, mirando a mi hijo a los ojos, del hombre al que ella llama corbata en su agenda. Dice que espera que al cornudo le haya gustado el regalo. Y le manda besos a sus campeones. David tomó el teléfono, leyó el mensaje. Leyó sobre el encuentro del martes en el hotel de la oficina. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio peligroso. David dejó el teléfono sobre la mesa con una delicadeza aterradora. Se puso de pie lentamente. Era un hombre alto, fornido, pero en ese momento parecía haber crecido 10 centímetros más. Su respiración se volvió pesada, ruidosa, como la de un animal herido que decide dejar de huir y empezar a atacar. Miró a Lucía. Ella estaba encogida en su silla, incapaz de sostenerle la mirada. ¿Valladares? Preguntó David. Su voz era un susurro gutural. ¿Mi jefe? ¿Los niños son de mi jefe? David, déjame explicarte. Tú no entiendes la presión, balbuceó ella. ¿Que si son de mi jefe? El rugido de David fue tan potente que las copas de cristal vibraron. ¡Sí!, gritó ella arrinconada. ¡Sí! Pero él no los quería y tú sí. Tú querías una familia y yo te la di. ¿Qué importa la sangre? Tú eres el padre porque tú pagas. La confesión quedó flotando en el aire, obscena y brutal. Tú eres el padre porque tú pagas. Esa frase terminó de matar al David amable y complaciente que yo había criado. David miró la mesa. Miró el pavo perfecto, la cena que yo había preparado, el vino caro que él había comprado, la silla de honor donde estaba sentada Carmen, la cómplice silenciosa. Sus manos se cerraron en puños, los nudillos se le pusieron blancos. Lárguense, dijo, con los dientes apretados. David, es Navidad, intentó decir Carmen, con voz temblorosa. David no respondió con palabras. Con un movimiento salvaje y repentino, agarró el borde del mantel con ambas manos, y tiró de él con una fuerza sobrehumana. Fue un estruendo de caos. Platos de porcelana estrellándose contra el suelo, fuentes de comida volando por el aire, copas estallando en 1000 pedazos, el pavo rodando por la alfombra. La mesa quedó desnuda, expuesta, como la mentira de su matrimonio. Lucía y Carmen gritaron y saltaron hacia atrás, manchadas de salsa y vino. David se quedó allí, jadeando, en medio de la destrucción, con una vena latiendo furiosamente en su frente. Me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de un odio infinito. He dicho, repitió, señalando la puerta con un dedo tembloroso, que se larguen de mi casa. Ahora mismo. O juro por Dios que no respondo. Pero mientras Lucía corría hacia las escaleras para buscar a los niños, Carmen, desde la puerta, lanzó una última frase venenosa, una frase que cambiaría el rumbo de la noche y convertiría la expulsión en una guerra. «Tú no puedes echarnos, idiota», escupió la vieja sacudiéndose el relleno del pavo de su vestido. «La casa no está a tu nombre». La frase de Carmen quedó suspendida en el aire, densa y tóxica como el humo de un incendio. «La casa no está a tu nombre». David se giró lentamente, como si tuviera pesas de plomo en los tobillos. El rojo de la ira en su rostro se había drenado, dejando una palidez mortal. Miró a Lucía, buscando una negación, buscando que ella le dijera que su madre estaba delirando por el alcohol. Pero Lucía no lo miró. Se cruzó de brazos, levantó la barbilla y por primera vez en toda la noche, dejó caer la máscara de víctima.
Es verdad, David, dijo ella con una frialdad que me erizó la piel. ¿Recuerdas el fideicomiso? ¿Ese que firmaste el año pasado para proteger el futuro de los niños? David parpadeó, aturdido. El fideicomiso era para mis hijos, para su educación. Tú dijiste que era por impuestos. Exacto, interrumpió ella, dando un paso adelante sobre los restos de vajilla rota. El fideicomiso es dueño de la casa, y yo soy la única administradora. Tú solo eres el donante. Técnicamente, estás en mi propiedad, y quiero que te vayas. El silencio que siguió fue el sonido de un hombre rompiéndose por dentro. No fue un crujido, fue un derrumbe. Todo lo que mi hijo había construido, cada hora extra, cada sacrificio, cada ladrillo de esa mansión de suburbio, se lo habían robado con una sonrisa y un beso de buenas noches. Había estado durmiendo con el enemigo y financiando su propia destrucción. Carmen soltó una risita nerviosa, victoriosa. Así que toma tu chaqueta y lárgate, o llamamos a la policía. Tienes suerte si no te denunciamos por violencia doméstica después del desastre que hiciste con la mesa. David miró a su alrededor. Miró las fotos en las paredes, él cargando a los gemelos, él abrazando a Lucía en París, él sonriendo como un idiota feliz. Todo era mentira. Una puesta en escena financiada por su billetera. Entonces, empezó a reír. Fue una risa baja, gutural, que fue subiendo de volumen hasta convertirse en una carcajada histérica, rota, que resonó en el techo alto de la sala. Lucía retrocedió, asustada por primera vez de verdad. Carmen dejó de sonreír. ¿La policía? Dijo David, limpiándose una lágrima de furia. No hace falta. Me voy. Caminó hacia las escaleras. ¿A dónde vas? Chilló Lucía, bloqueándole el paso. No vas a ver a los niños. No te atrevas a acercarte a ellos. David se detuvo en el primer escalón. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, hasta que sus narices casi se tocaron. No voy a verlos, susurró él, con una voz muerta. Esos niños no son míos. Tú lo dijiste. Son de Valladares. Que él los consuele cuando pregunten por papá. Yo solo voy a buscar mi maleta. Subió las escaleras con pasos pesados. Desde abajo, escuchamos el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Lucía se quedó al pie de la escalera, temblando, mientras Carmen intentaba limpiar un poco de salsa de la alfombra, murmurando maldiciones sobre lo difícil que sería quitar la mancha. Yo no me moví. Me quedé de pie junto a la puerta abierta, dejando que el viento helado de diciembre entrara en la casa. Sentía una mezcla de dolor infinito por mi hijo, y una extraña satisfacción. La herida estaba abierta, sí, pero al menos ya no había gangrena. La amputación había sido brutal pero necesaria. Minutos después, David bajó. No traía una maleta. Solo traía una pequeña caja de seguridad portátil bajo el brazo y las llaves de su auto en la mano. Se detuvo en el recibidor. No miró hacia el salón donde su vida había explotado. Me miró a mí. Vámonos, mamá, dijo. Su voz sonaba exhausta, como la de un soldado que vuelve de una guerra que perdió. Pero antes de salir, se giró una última vez hacia Lucía y Carmen, que lo observaban desde la seguridad del comedor destrozado. Quédense con la casa, dijo David, con una calma aterradora. Quédense con los muebles, con las fotos y con las mentiras. Espero que Valladares sea tan generoso como yo. Él tiene más dinero que tú, perdedor, escupió Carmen. David sonrió. Una sonrisa triste y final. Eso espero, porque esta casa tiene una hipoteca de $4,000 al mes, y el fideicomiso no tiene fondos propios. Se pagaba con mi sueldo. Y adivinen qué. Sacó su teléfono y lo levantó. Acabo de cancelar las transferencias automáticas, y mañana a primera hora, hablaré con recursos humanos. No creo que a la empresa le guste saber que su vicepresidente Valladares está usando los viáticos de la compañía para pagar sus hoteles de oficina. El rostro de Lucía se descompuso. El color abandonó sus mejillas. David, no puedes, empezó a decir ella, con la voz ahogada por el pánico real. Feliz Navidad, Lucía. David abrió la puerta principal. El viento invernal nos golpeó en la cara, pero se sintió como una bendición, como aire limpio después de años de respirar veneno. Salimos juntos. Él no miró atrás.
Caminamos por el sendero de entrada, pasando junto al reno inflable, y las luces parpadeantes que él mismo había colgado el fin de semana anterior. Llegamos a mi auto viejo, estacionado detrás de su camioneta del año. ¿Manejas tú o manejo yo?, le pregunté, tomándolo del brazo. Sentí cómo temblaba. No de frío, sino de shock. Maneja tú, mamá, murmuró, dejándose caer en el asiento del copiloto. Por favor, sácame de aquí. Arranqué el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. La puerta de la casa seguía abierta. La silueta de Lucía se recortaba contra la luz del recibidor, pequeña y solitaria en medio de la enorme casa que acababa de ganar, pero que ya no podía pagar. David cerró los ojos y apoyó la cabeza en el vidrio. Lo perdí todo, mamá, susurró en la oscuridad del auto. Puse mi mano sobre la suya, apretándola fuerte. No, hijo, le dije, mientras giraba el volante para salir de ese barrio maldito. Perdiste lo que te sobraba. Ahora es cuando empieza tu vida de verdad. Conduje en silencio hacia la noche, sabiendo que lo peor había pasado, pero que la batalla legal apenas comenzaba. Sin embargo, no pude evitar una sonrisa amarga cuando recordé algo que David, en su desesperación, había olvidado pero que yo tenía muy presente. Un último as bajo la manga que cambiaría el significado de su derrota. El silencio en el auto era opresivo, roto solo por el sonido del motor y los neumáticos sobre el asfalto. David seguía con los ojos cerrados, el cuerpo aún en tensión, como un resorte a punto de romperse. Había perdido la casa, a su esposa, a sus hijos que no eran suyos, y la dignidad. Lo había perdido todo por un plato de pavo. ¿Crees que me demanden, mamá?, murmuró David. Que lo intenten, respondí, sin despegar la vista de la carretera. Pero ¿sabes qué? Que lo intenten en la casa que ya no podrán pagar. Lo que yo sentía no era alegría, era una fría y amarga paz. Yo había entrado a esa cena siendo la madre humillada, la que sobraba, y salía siendo la única persona cuerda y la dueña de la verdad. David había perdido su fachada, pero había recuperado su libertad. Y yo me había vengado, no por el asiento sino por la falta de respeto a mi vida entera. David abrió los ojos y me miró a la luz de los faroles callejeros. Ellas se quedaron con todo, ¿verdad?, dijo. Había una rendición dolorosa en su voz. Sonreí, con esa misma sonrisa que lo había hecho parpadear nervioso en el comedor. No, hijo, ellas se quedaron con el problema. Hice una pausa, esperando el momento justo para dar el golpe final. Cuando compraste esa casa, hace 3 años, me pediste ayuda con el enganche. ¿Recuerdas? Era una suma grande. Yo te la di, claro, pero no como un regalo de boda sino como un préstamo formal. Yo insistí en que quedara un documento legal. La confusión regresó al rostro de David. ¿Qué documento, mamá? David, dije, sintiendo el placer gélido de la victoria que nunca esperé. Yo te di $100,000. Y yo fui a la notaría para asegurarme de proteger mi inversión, por si acaso. En esa escritura que firmaste para el fideicomiso de Lucía, hay una cláusula que tú pasaste por alto, y que ella ni siquiera revisó. Yo registré una hipoteca preferente a mi nombre, por el monto exacto de mi aportación. Es un gravamen legal. David me miró, boquiabierto. ¿Qué significa eso? Significa que Lucía y Carmen pueden tener el papel de la propiedad a nombre del fideicomiso, pero yo tengo la llave. Si no pagan la hipoteca del banco y el gravamen que está a mi nombre, no solo el banco les quita la casa. Yo tengo derecho a ejecutar mi hipoteca antes que cualquier otro acreedor. Ellas no tienen toda la casa, David. Tienen una deuda conmigo. El silencio fue abrumador. David se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de alivio y rabia acumulada, no de derrota. Lucía y Carmen pensaron que me relegaban a la esquina. Pensaron que yo era la tonta, la vieja, la inútil que podían pisotear. No sabían que la madre humillada era también la acreedora principal, la que tenía el poder de despojarlas legalmente de la casa que tanto codiciaron. No volvimos esa noche. David se quedó en mi pequeño apartamento. Pero mientras nos acostábamos yo ya sabía que, cuando llegara la primavera, la casa de los Valladares y las mentiras estaría vacía. Y esa es mi confesión. Fui la mujer que desmanteló el hogar de su propio hijo para salvarlo, y me convertí en el fantasma que les quitó el techo a las personas que me habían negado un asiento en su mesa.
Salvé a mi hijo de su vida perfecta.